Catando Catar, ahora va a catar literatura. Estamos en comunicación telefónica con el escritor bahiense, el señor Nicolás Guglielmetti. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Martín te saluda. Buenas noches, Martín, ¿cómo va? Bien, ¿Todo bien? muy bien, muy bien. Contentos de hablar con vos porque siempre está bueno hablar de literatura. Y la literatura y el fútbol los últimos años afortunadamente se han fusionado con algunos resultados muy bellos. Y no hay que irse necesariamente a Sacheri. Tenemos talento también acá. Y hace poquito ha salido, ¿podrán los robots dominar el fútbol mundial? Me encanta la premisa en un fútbol tan modernizado, tan tecnológico. Y además, hoy con esta disputa de VAR sí o VAR no, tu libro toma una relevancia. ¿Cómo va? Bien. Bueno, gracias por las palabras anteriores. Sí, la verdad que, bueno, vino, ojalá que no hubiera pasado, que sea como un texto premonitorio de lo que nos pasó en el debut, pero nada, el libro en realidad lo vengo trabajando desde el año 2014, cuando Argentina quedó fuera o perdió la final con los alemanes, y los jugadores empezaron a ser hostigados en las redes sociales, y empecé a construir un personaje que diera cuenta de eso. Toro. Me pareció que era interesante de alguna manera mostrar eso, que de algún lado como que me parece que somos una sociedad un poco exitista, que tenemos los levantamos a los ídolos y capaz que por un mal resultado los empezamos a castigar. Y bueno, toda la parte de los robots en la trama fue como crear una teoría conspirativa por parte de la FIFA para perjudicarnos. Me pareció también interesante y tenía como un guiño a una novela de Philip Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Así que bueno, de alguna manera crucé la literatura del fútbol con la ciencia ficción. Para mí ya era algo natural, pero bueno, me pareció interesante también meterlo con el tema del fútbol. Nico, vos narrás la historia de Toro, ¿no? Futbolista argentino ficticio, que erra un gol clave en la final del Mundial 2014 en Brasil y es víctima de los haters, como se dice en el lenguaje de redes. ¿Es Toro Higuaín? ¿Es Toro Palacio? ¿Es Toro Messi? ¿O es Toro una fusión de los tres? Es una construcción, sí. Lo pensé también en relación a esos tres, porque bueno, fueron ellos tres y algunos que otros más, pero en realidad quería dar cuenta de lo que más me interesaba. Bueno, primero por una cuestión, me interesaba que fuera local, que fuera un jugador bahiense, que casualmente Palacio era bahiense, pero bueno, yo quería que fuera bahiense por una decisión que la novela tuviera también un punto de contacto con Bahía Blanca, porque yo en todas mis historias siempre me echás la ciudad. Sí, siempre me parece que para mí es muy importante que esté presente. Entonces, bueno, el jugador tenía que ser bahiense por esa característica. Pero en realidad lo que hice fue una construcción, digamos, de varios jugadores. En ese caso eran ellos los que fueron hostigados. Pero en realidad es una ficción. Quería crear un personaje. Nicolás, un gusto. Alejandro Minsky te saluda. ¿Cómo te va? Hola Alejandro, ¿cómo va? Bien. Bueno, felicitaciones por la publicación de este nuevo libro. La relación, el fútbol y la literatura, ¿ya es un género en sí mismo dentro de la literatura? Sabemos de grandes escritores que seguramente también han sido para muchos de nosotros geniales e inspiradores y demás, como Osvaldo Soriano, Roberto Fontana Rosa, mi compañero Martín nombraba yo también a Eduardo Sacheri. Un poco más acá en el tiempo y desde otro lugar se ha posicionado Cassiari, bueno, etcétera, etcétera, de grandes escritores que me imagino estarán cercanos a vos. Preguntarte por ellos también, a modo global o lo que quieras decir al respecto, y también sobre si se puede considerar, entre comillas, si me lo permitís vos como escritor, el fútbol como un género literario en sí mismo. Mira, nosotros los que escribimos sobre fútbol, medio que padecemos que la literatura, como decís vos, que es un subgénero, que la literatura de fútbol es media como mirada de reojo por ciertos sectores de legitimación de la literatura. Sí, el elitismo, sí. Claro. Entonces, digamos, a mí eso es algo que me interesó profundizar siempre, el tema de la literatura y el fútbol, porque soy muy terco, entonces cuando algo está como entre comillas, que no está bien visto, a mí me gusta profundizar sobre eso. Yo nunca tuve prejuicio en cuanto al fútbol porque, bueno, cuando entré a la universidad, yo fui jugador de fútbol, jugué en Bellavista, fui compañero de Palacio, de Gulaguirre, jugué hasta, me faltó un poquitito para jugar en primera, pero bueno,
tuve la suerte de hecho, mis amigos de hoy son todos jugadores de fútbol. ¿De qué jugabas, Entonces, como Nico? que Perdón, ¿de qué jugabas? yo jugaba de 3, era un rústico 3. Después Marcador de punta. llegó Fernando Lucas a Bellavista y te volaste vos. Y estaba Fernando Lucas, o sea, yo me di cuenta, estaba Fernando Lucas y digo, no voy a jugar nunca en primera. Claro, y así fue. ¿Quién movió a Fernando Lucas por años y años? Nadie. Así que bueno, llegué a la universidad siendo un jugador de fútbol y en los 2 meses que estaba en la universidad me encuentro, aparte de tener otras lecturas, digamos, más clásicas, porque cuando uno entra a la universidad por ahí tiene unas lecturas más clásicas, me encontré con un libro que cruzaba, que se llamaba La Espada, que había escrito un autor bahiense que es Marcelo Sí. Díaz, que es un poeta de acá, que había escrito todo un poema, un libro dedicado a la espada. Y me flasheó, porque de alguna manera como que podía cruzar mis 2 universos, ¿viste? La literatura y el fútbol no tenían que separarse. Entonces, desde ese momento que ingresé a la universidad, como tuve esa diferenciación entre literatura y fútbol, pero bueno, yo veo que en algunos sectores por ahí es como que medio que se ve como un subgénero. Pero con respecto a los nombres que me nombraste, sí, son los referentes y también yo organizo el Festival de Narrativa y uno de los objetivos que me propongo también es empezar a agrupar, como en su momento hicimos con la producción local y agrupar narradores de todo el país, empezar a vincularnos con la gente que hace literatura al fútbol en otros sectores. Este año vino un muchacho que es mendocino, que vino para el Festival de Poesía, estuvo dando un taller que hace unos fanzines de fútbol muy lindo, entonces bueno, quedamos en contacto con él y nos estamos vinculando con otra gente, entonces es como tratar de agruparnos, ¿no? Sí, además hay escritores que sin escribir definitivamente sobre fútbol en determinado momento, tienen una vinculación, o en los reportajes se los nota muy futboleros, no sé, me viene a la cabeza el nombre de Fabián Casas ahora, que es recontra re hincha futbolero. de San Lorenzo, nombres así, o Washington Cucurto en su momento también tenía cierta vinculación con lo barrial, con el fútbol, con el conurbano, como que está todo un poco entremezclado esas cuestiones que nos Bueno, hacen Fabián Casas trabajó en ESPN. Claro. Digamos, y viven escribiendo, tienen como esa gimnasia también de la crónica, vienen del periodismo también, y sí, los conozco y sí, son re futboleros. Así que sí, Fabián Casas realmente también es re futbolero, pero no se dedicaron exclusivamente a escribir literatura de fútbol, pero en muchos de sus poemas están presentes el fútbol. Nada, me parece que a mí, ¿sabes lo que siempre me llamó la atención como escritor que me motivó a escribir una novela como la que escribí? Fue pensar y decir, ¿cómo puede ser que en un país atravesados por la pasión del fútbol, que la gente respira fútbol, en una sociedad que, nada, somos enfermitos del fútbol, ¿cómo puede ser que no tenga por ahí una gran novela o no haya una literatura, o sea, que responda a esa demanda, ¿no? Entonces por eso siempre tuve la inquietud de decir, bueno, ¿por qué no voy a escribir una novela sobre fútbol, específicamente con el lenguaje de los jugadores, por ahí conociendo un poco el detrás de escena? Eso es lo que me parecía interesante de proponer. Nico, y además de esa inquietud que te llevó a empezar a escribir esto, y la capacidad y el talento para llevar adelante la narrativa, creo que hay una empatía de tu parte, que como lo mencionabas, se despierta en esa final del mundo, con esa tristeza de perder como se perdió, pero trabajando en algunos jugadores, la empatía, recordando que, está bien, por un lado viven en un mundo completamente distinto al nuestro, no solamente desde lo material, sino desde el acceso a un montón de cuestiones, pero no dejan de ser seres humanos y que a veces quedan a disposición del escarnio público en las redes, como si fuesen una suerte de punching ball. Digamos, creo que es una buena oportunidad, yo lo vi, todos creo que lo vimos reflejado, especialmente en Rodrigo Palacio con el mal ponderado Era por Abajo, y a Higuaín también lo han destruido. Ninguno de los dos volvió al fútbol argentino para mí a raíz de esto, y creo que está bueno destacar eso, hay seres humanos atrás de la pelota. Sí, me parece que un poco la novela también trabaja sobre eso, sobre primero mostrar el lado B del fútbol, porque bueno, hay una construcción que se genera desde la idealización o desde el marketing o desde el negocio del fútbol para con la imagen de un jugador que nada se condice como con la vida que llevan los jugadores. Hoy por ahí uno que tiene tuvo la suerte de conocer a jugadores de élite y ve cómo son en el día a día, y se dan cuenta que son personas de carne y hueso, que sufren, que padecen el hostigamiento y demás cuestiones, digamos, se da cuenta que nada que ver, o sea, pero bueno,
me parece que eso estaba interesante plantearlo en la historia. Sí, me parece que fue injustamente tratado. Bueno, de Messi se decía que, que no cantaba el himno, Cierto. que se dijeron un montón de Sí, cosas. que era español, Y cualquier cosa. se dijeron un montón de cosas y hasta fue cuestionado, hasta el partido con Arabia. Yo pienso que si Argentina no logra clasificar, ojalá, obviamente que todos estamos cruzando los dedos para clasificar. Si Argentina tiene la desgracia de no clasificar, le van a caer a Messi sin ningún lugar a duda. Porque lamentablemente nuestra sociedad es así y me parece que la novela lo que profundiza es sobre eso, tratar de reflexionar un poco de cómo somos como sociedad con respecto a esos ídolos. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Vicky? ¿Cómo andás? Bien, bueno, primero agradecerte por tomarte tu tiempo para estar en el aire y felicitarte también porque, bueno, yo que te conozco hace muchos años, sé que pudiste combinar bien tu pasión tanto del fútbol con la escritura. Hiciste un hermoso libro porque tuve también la posibilidad de leerlo. Y también me gustaría que le cuentes a la audiencia sobre tu libro de Bellavista, que también está muy lindo y muy interesante. Gracias, Vic. Sí, No, con Vic nos conocemos de toda la vida y con el hermano jugamos al fútbol juntos. Exacto, amigos de toda la vida, de la familia. De Sí. la infancia y hasta toda la vida. Nuestros padres eran amigos y demás. Exacto. Así que el proyecto de Bellavista fue un proyecto que realmente nos trajo muchas satisfacciones porque fue en pandemia. Y Sí. a propósito de los 100 años del club, tuvimos la idea con un grupo de escritores que casualmente eran exjugadores de Bellavista y yo los conocía y digo, bueno, ¿qué podemos hacer para dar una mano con el club? En ese momento en pandemia no había actividades, nada. Sí, ya estaba lo muy sabemos, difícil. ¿no? Ujú. No había actividades directamente en el club, o sea, no había movimiento económico. Entonces nos pareció que era una buena manera de hacer un homenaje para los 100 años de Bellavista y de dejar una plata al club, que realmente nos fue la entidad que nos convocó y que nos formó de chicos durante tantos años. Exacto. Así que los junté a todos, estábamos todos en aislamiento, ¿me acuerdo? Cada uno mandó sus cuentos, armamos el libro y bueno, por suerte pudimos colaborar con una suma bastante importante de dinero. Sí, estuvo muy linda la presentación ahí en el museo también de Bellavista. Hicimos la presentación Sí. en el Museo de Bellavista, dejamos una cantidad de ejemplares también para ayudar no solo al club, sino a la biblioteca A la popular. biblioteca, muy lindo Exacto. lugar. Claro, esa Bueno, fue la sí. idea. Exacto, Sí, sí. sí, muy Así lindo que fue lugar. para nosotros una satisfacción. Imagínate que haber salido formados del club como jugadores y de volver como a presentar un libro es como que se te llena el pecho. Igual, en mi caso particular yo tuve la suerte de escribir varios textos para ese libro y escribirle uno a mi ídolo máximo, que fue Pablo Arriagada, bueno, la chochera fue total. Te iba a preguntar justamente, mira, de eso acerca de lo que se ha dado en Bellavista, que le ha tocado tener repercusión también a nivel nacional o internacional por los jugadores que han salido, los más conocidos, bueno, Palacio, Martín Aguirre, el Gula. ¿Basile es de Bellavista? Sí, obviamente. Sí, Basile, el Coco Basile, el Laucha Recio, también de Bellavista. Y Pablo Arriagada, que se ha transformado para muchos, a mí me ha tocado verlo también y relatarlo ya en la parte final de su carrera. Él estuvo en el campeonato de Bellavista del año 2000, 2001, ahí que todavía estaba Rodrigo Palacio, estaba Darío Flores. Bueno, yo en ese momento entrenaba con ellos, imagínate el peludo que nos daban, yo marcando Arriagada. Claro, una bestia. No, las cosas que les vi hacer a ese equipo, bueno, estaba Darío Flores, Rodrigo, estaba Pablo, bueno, tenían equipazo, Bellavista, por algo salió campeón. Carlitos Mungo. Carlitos Mungo, bueno, estaba Emma Cordy, estaba Fernandito Lucas, Carnota, además, no me acuerdo, había un montón. Exacto. Pero, en fin, digamos, imagínate que ahí me di cuenta que no podía jugar más al fútbol. Pero bueno, tuve la suerte de compartir muchas cosas hermosas con ellos porque eran gente, ya tenía otra experiencia, otro rodaje en el fútbol y a nosotros que éramos más chicos, nos trataron 100 puntos siempre, nos divertíamos, nos cuidaban. Realmente habla de que además de grandes jugadores eran grandes personas, con Carlos también. Bueno, con el Gula jugó conmigo en mi categoría y Rodrigo es un año más chico, pero también salimos campeón varias veces y jugamos varias veces juntos. Igual estuvo también en la presentación del libro que se hizo el otro día en la universidad, así que encontrarnos después de muchos años en una presentación del libro también, ¿viste? Está bueno porque, bueno, encontrarnos en otros lugares que no sean el fútbol a propósito de la literatura también te genera cosas importantes. Nico, aquí cuando adelantábamos tu presencia, uno
Lo primero que relaciona con tu apellido, y yo te quiero preguntar si por ahí te lo mencionaban jocosamente, ¿no? Es Guglielmi Pietro. El Gulli, no. Mira, me dicen, mi apellido tiene tantas derivaciones, porque me han dicho Guglielmetti, de 25.000 maneras diferentes. Pero hasta nunca que bien. yo de chico siempre le dije, a mí me llamaban, en el Club Bellavista me conocen por Chucky, o sea, si me dicen Nico o Sí, Guglielmetti ya les nunca me daba dije. vuelta. El Chucky. Claro, el famoso Chucky, porque bueno, era un maldito, y después ya de la abreviatura me dejaron Gulli, ya está. Como está. también a Guglielmi Pietro creo que le decían el Gulli. Sí, el Gulli. Eras un Claro, poeta así maldito. que lo abreviamos. Chucky, bueno, te digo Chucky. Dale. Volviendo a tu obra, están los libros Fischer, Los Refugiados, Antes que el tiempo arrase con todo, donde hay un poema dedicado al fallecimiento de Diego Maradona, y también tenés poema dedicado al burrito Ariel Ortega, ¿no? En mi primer libro, que se llamó Bellavista, pero tiene un montón de poemas de fútbol, yo profundizo sobre un tema porque mi abuelo y mis tíos, mi abuelo era de Boca y mis tíos eran fanáticos de River. Y en el momento La que yo era grieta. muy chiquitito, que empecé a jugar al fútbol, estaba de moda Ariel Ortega. Entonces en mi casa me decían Orteguita. Mira. Pero yo de Orteguita no tenía nada. O sea, digamos, Ortega era derecho, habilidoso, bueno, tenía velocidad, todo lo contrario a mí. Entonces, bueno, como que hice un trabajo en paralelo describiendo la vida de Ortega, con mi desarrollo frustrado como futbolista, y cómo al último terminamos medio parecidos con el tema de la noche y la bailante y demás cuestiones. Pero la verdad que sí, fue un texto para Ortega, pero medio en chanza con algo familiar. Nico, ¿ya estás pensando en otro libro? La verdad que Vicky, ahora estoy tratando de disfrutar Sí, Bien. tengo un libro de cuentos que estoy corrigiendo, Sí. que fue el que ganó un concurso hace 2 meses más o menos en el Consorcio del Puerto, que Muy es bien. un proyecto que se llama El Puerto Edita. Mira ahí. Así que el próximo libro a publicar sería ese, que bueno, ya está casi cerrado, pero Perfecto. en realidad estoy tratando de disfrutar esto porque, bueno, digamos como que Y sí. lo publiqué con mucho esfuerzo y por suerte está teniendo buenas repercusiones, así que no tengo mucho tiempo de ponerme a escribir, pero siempre en el verano me pongo, así que vamos a Claro. ver qué sale. Se viene la inspiración en el verano, entonces. Vamos a ver para dónde salimos. ¿Y cómo se puede hacer para adquirirlo, para conseguirlo? Lo presentaste también en un hermoso lugar que es la Más Médula de Libros. También estuviste ahí haciendo una presentación más allá de la universidad. ¿Cómo está ahí? El libro está en la venta en todas las librerías de Bahía, está en Quijote, en Henry, está en La Más Médula, está en SUC, que está ahí en Belgrano del 300. Ujú. Y si no, la editorial que editó el libro, que es de Buenos Aires, que se llama UOIEA, tiene una tienda virtual que hace envío para todo el país. Igual estas librerías que les dije también hacen envío para todo el país y los tienen ahí a disposición en la ciudad para comprarlos. Así que, nada, están ahí al alcance y si no, se contactan en mis redes y nos piden y le hacemos llegar un ejemplar. Por acá te manda un abrazo mi hermano Dami. Bueno, también, sí. No lo pudimos ver el sábado que nos juntamos a comer para ver el partido de Argentina, pero posiblemente si clasificamos nos vamos a ver pronto. Bueno. Y te saluda Ariel Ortega, también acá, que dice, gracias por contar lo de la noche. Che, Bueno. Nico, invitamos a todos los oyentes a que adquieran ¿Podrán los robots dominar el fútbol mundial? Y felicitarte nuevamente por la repercusión que está teniendo. Hay talento, lo recalcamos siempre, no hay que mirar siempre hacia afuera, hay talento aquí en la ciudad. Vos sos un claro ejemplo de lo mismo. Te agradecemos el tiempito. Es de noche, es tarde, te has tomado tu tiempo. Te volvemos a felicitar y agradecer. Nada, la verdad que el agradecido soy yo y bueno, sí, como decías antes, muchas veces hay que, nosotros organizamos el Festival de Narrativa por ese mismo motivo, para tratar de agrupar la producción local y que se conozca que, bueno, muchas veces por ahí tienen algunos más trascendencia en el plano nacional que en la misma ciudad, así que es cuestión de visitar las librerías y consultar con los libreros o con los mismos autores en sus perfiles y charlar que somos accesibles y que está bueno hacer circular los textos en nuestra propia ciudad. Por eso, bueno, lo que te decía de que me interesa que siempre Bahía Blanca esté presente. Que así sea, Nico. Buenas noches. Buenas noches para ustedes y gracias. Gracias, Nico. Un beso. Adiós. Un abrazo. Charlamos con Nicolás Guglielmetti, autor de ¿Podrán los robots dominar el fútbol mundial?